¿Me das un poquito? Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno lograr llegar una vez más hasta su casa. Estamos contentos de poder compartir este tiempo de la palabra del Señor. Por supuesto, tristes de no poderlo tener aquí en la casa del Señor, en este edificio, pero la casa del Señor es usted. Así que nos alegramos de poder llegar a este tiempo a través de estas redes sociales. Quiero compartir, hermano, quiero que usted tome su tiempo para prepararse, prepare su corazón, deje de hacer lo que está haciendo, deje de pasar comida, deje de pasar bebida. Es tiempo de la palabra del Señor. Siéntese, abra su Biblia y vamos a compartir este tiempo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra serie La voluntad de Dios para mi vida. Esa es la serie que hemos estado compartiendo los días jueves, y este tiempo queremos usarlo para no perder nuestros temas, para no perder el temario que llevamos, porque está siendo de bendición para nuestra vida. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, ahí en el Salmo capítulo 24. Voy a leer el versículo 3 al 5 y ahí vamos a iniciar nuestro tema de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Gloria a Dios. A través de este texto vamos a introducirnos a nuestro tema de hoy, que se ha titulado El camino hacia la santidad. El camino de santidad. Y yo creo que es prudente y es de bendición tocar un tema de este tipo en estos tiempos que estamos viviendo, un tiempo de crisis, un tiempo de calamidad, un tiempo donde cuesta en realidad santificarse para el Señor. Pero está claro en la Biblia, está claro en la palabra, que el anhelo de Dios y el propósito de Dios es nuestra santificación. Y el salmista David logró entender ese camino. Logró entender que el subir hacia el monte de Jehová, subir hacia el lugar santo, es algo delicado, algo que se debe de pensar muy bien y, por supuesto, accionar conforme la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Es interesante que el salmista David dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Hablando de la presencia de Dios, hablando de aquel lugar íntimo, aquel lugar donde Dios mora, donde la presencia del Señor está. Y que nosotros como creyentes tenemos, dice la palabra, tenemos podemos entrar a esa presencia de Dios por el camino que nuestro Señor Jesucristo abrió por nosotros. Pero es interesante que el salmista no solamente agrega el camino hacia la santidad, el camino hacia el lugar santo, sino las condiciones que la Biblia establece, las condiciones, algunas de las condiciones que la palabra del Señor establece para poder llegar hacia la presencia del Señor. Y entonces encontramos a partir del versículo 4 del texto que hemos leído, Salmo 24, en el versículo 4, ahí encontramos las condiciones que Dios quiere que nosotros tengamos para buscar al Señor. Número 1, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Quiero irme refiriendo a cada una de ellas con el propósito de que usted y yo podamos
tomar en cuenta lo que la palabra nos instruye hoy. La Escritura nos dice el limpio de manos. Detengámonos ahí un poquito, porque esa expresión, el limpio de manos, da a entender a un hombre y a una mujer que todo lo que hacen, todo lo que practican, la manera en que se conducen, es una vida de rectitud, es una vida de integridad, es una vida en la que todo lo que practican, todo lo que hacen en la sociedad, en su manera de vivir, lo hacen con esa integridad de corazón, con esa limpieza de manos que necesita el creyente delante del Dios de los cielos. Pensando en esto, es interesante que la Biblia nos presenta diferentes escenarios. La Biblia nos presenta diferentes escenarios en cuanto a cómo presentarnos delante de Dios y cómo presentar nuestras manos delante del Señor. La Biblia nos habla de que usted y yo podemos levantar nuestras manos en adoración, podemos levantar nuestras manos en exaltación al Dios de los cielos. Y yo espero con todo mi corazón que usted desde ahí, desde la casa, haya podido esta noche alabar a Dios con nosotros y podido exaltar a nuestro Señor levantando nuestras manos al Señor. Pero es importante que usted y yo notemos que este levantar de manos delante de Dios debe de ser un levantar de manos limpias, porque lo que le agrada al Señor es ver la adoración de un hombre y de una mujer que quiere caminar en rectitud, que quiere caminar en santidad, que quiere caminar en limpieza delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en uno de los pasajes, en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8, dice el apóstol Pablo sugiere cómo debe levantar uno las manos delante del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice así la Escritura: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, oiga esto por favor, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo que nos da a entender el apóstol Pablo es que cuando nos acercamos para adorar a Dios, cuando nos acercamos en adoración o en oración al Señor, nuestras manos pueden ser levantadas al Señor, pero necesitan una condición: la condición de manos limpias, la condición de aquellos que todo su accionar, usted recuerda que las manos para nosotros los seres humanos, nuestras manos nos sirven en todos los quehaceres, en el trabajo, en la comida, cuando nos levantamos, cuando nos aseamos, cuando queremos ayudar a alguien, cuando queremos atender a un necesitado. Nuestras manos nos sirven en todo momento. De tal manera que las manos limpias en realidad se refieren a nuestras acciones, a cómo hacemos nuestras acciones. Si nuestras acciones son sinceras delante de Dios, si nuestras acciones buscan honrarle y exaltarle, de tal manera entonces que cuando usted y yo buscamos el favor de Dios, cuando usted y yo queremos buscar el favor del Señor y levantamos nuestras manos delante de Dios, nuestras manos deben de llevar esa limpieza para que nuestra oración, para que nuestras peticiones, inclusive nuestra adoración, pueda ser agradable para el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que yo estaba viendo, hermano, que en la Biblia encontramos diferentes razones por las que levantamos nuestras manos. Y una de las razones que yo puedo ver en la Biblia es que cuando oramos y levantamos nuestras manos, podemos darle a entender a Dios: Señor, queremos adorarte y exaltarte. Pero también extender nuestras manos al Señor es la búsqueda de un favor de parte de Dios para nuestra vida.
Es decir, levantamos nuestras manos diciéndole: Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, Señor, auxíliame. Y hoy más que nunca, hermano, en este tiempo necesitamos levantar nuestras manos en oración, levantar nuestras manos en petición delante del Señor y decirle: Señor, te necesitamos en esta crisis que estamos viviendo, necesitamos de tu ayuda. Pero ojo, que nuestras manos delante de Dios, cuando sean levantadas, sean manos santas, sean manos limpias, sean manos sin ira y sin contienda. Qué importante es entender: David, que tuvo experiencias de adoración con Dios, David, que tuvo experiencias pero preciosas en cuanto a la alabanza y la adoración, logró entender que la adoración que Dios busca debe de venir de una persona que ha limpiado sus manos. Su accionar delante del Señor deben de ser manos limpias en el nombre de Jesucristo. Pero hay otro escenario aquí, otro ejemplo que nos puede servir cuando levantamos nuestras manos. Y es que en la Biblia se registra cuando Moisés estaba peleando una batalla contra Amalek, y estaba peleando esa guerra, esa batalla que era una batalla, hermano, de vida o muerte. Las guerras, todas las guerras y las batallas son de vida o muerte. Hay mucha gente muriendo, y hoy en día la enfermedad que estamos atravesando, la pandemia que estamos atravesando, es de vida o muerte. Y Moisés nos enseña que podemos levantar nuestras manos en adoración a Dios como búsqueda de su auxilio, pero también nos enseña que cuando levantamos nuestras manos en batalla, en guerra, podemos ganar la batalla cuando esas manos están limpias delante del Señor. Leo un texto en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, si usted me acompaña. Éxodo capítulo 17, en el versículo 12, encontramos el escenario, el ejemplo de Moisés aquí. Éxodo capítulo 17, versículo 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Esta historia es una historia muy, pero muy gráfica, muy relevante, porque nos enseña cómo el creyente y el cristiano debe de pelear sus batallas espirituales. Por supuesto, a través de la oración. Pero note que Moisés subió al monte a pelear la batalla. Había un ejército en el valle liderados por Josué, otro ejército, el ejército de Amalek, peleando una batalla de guerra, una batalla de vida o muerte. Y la Biblia dice claramente que mientras Moisés tenía levantadas sus manos, la batalla era ganada por Israel. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, la Biblia dice que esa batalla la iba ganando Amalek. Y aunque el texto no nos habla, oiga esto, aunque el texto no nos habla de limpieza, nos habla más bien de la manera de orar y pelear las batallas espirituales. Es obvio que no se puede pelear batallas espirituales cuando nuestras manos están contaminadas con el pecado, cuando nuestras manos están contaminadas con hacer el mal. Es obvio que cualquier oración de alguien que está orando y peleando su batalla, pero está contaminada su vida espiritual, es obvio que la batalla se va a ir perdiendo delante del Señor.
Es por eso que usted y yo necesitamos entender esta noche que sobre todo en este escenario que nosotros estamos viviendo y que el mundo está viviendo, necesita una iglesia que aprenda a orar, una iglesia que sepa pelear batallas. Y déjeme decirle esta verdad, una iglesia valiente en medio de una crisis. Yo creo con todo mi corazón que este tiempo que estamos viviendo no podemos caer en el error de ser una iglesia temerosa, de ser una iglesia miedosa, de ser una iglesia que se cruza de brazos y que solo pasa lamentándose. No podemos caer en eso. Necesitamos ser creyentes que están dispuestos para orar, para subir al monte y pelear la buena batalla como Moisés estaba peleándola. Es cierto, es claro. El ejemplo de Moisés nos enseña que no es suficiente un solo hombre para pelear la batalla. Esto es interesante. Nos enseña que no es solo un hombre que debe de pelear la batalla. Nos enseña que debe de haber apoyo en la oración. Había un Aarón, un Hur, un Josué y todo un ejército peleando la batalla en el valle. Es por eso, hermano querido, que aunque estés en casa esta noche, no puedes cruzarte de brazos. Es tiempo de adorar, es tiempo de exaltar, es tiempo de orar, es tiempo de oír la palabra y de unirte como un solo hombre para pelear la batalla espiritual que tenemos por delante. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar cruzar esta batalla que tenemos enfrente. No sabemos cuántas bajas irán a haber en el mundo. No sabemos qué cosa va a causar, que ya estamos viendo el alcance que está teniendo esta situación, no solamente en la salud, sino también en la economía, sino también en las familias, en todo lo que está sucediendo. No sabemos cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios lleno de misericordia, y que usted y yo debemos unirnos como se unió Josué, como se unió Moisés, como se unió Aarón, como se unió estos hombres de Dios para pelear la batalla. No importa que estés en casa, no importa que no puedas estar aquí, porque Dios está ahí también en tu casa. Está aquí y está en tu casa. De tal manera que si usted y yo nos unimos, si usted y yo nos hacemos uno y peleamos la batalla como Moisés estaba peleándola, seguramente el Señor tendrá misericordia de nosotros y nos dará las estrategias, como lo hizo con el pueblo de Dios. Dio las estrategias para pelear la batalla. Dará el Señor la sabiduría, la inteligencia a las personas que están gobernando, a las personas de salud. Les dará Dios la sabiduría, pero sobre todo la oración del pueblo de Dios es sumamente importante. Y también cuando peleamos esta batalla debemos hacerla con manos limpias delante del Dios de los cielos. La Biblia también nos enseña que levantar las manos delante de Dios puede ser peligroso para aquellos que en lugar de consagrarse, en lugar de santificarse, se contaminan con el pecado y traen estragos a la vida de un pueblo, a la vida de una familia. La Biblia nos relata en Josué capítulo 7, en el versículo 12, nos enseña un escenario caótico, un escenario difícil. Había un hombre llamado Acán. Josué capítulo 7, versículo 12, dice la escritura: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos, oiga, volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros,
si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Este es el ejemplo de aquel hombre llamado Acán, que pecó delante de Dios, desobedeció las órdenes de Dios cuando le dijeron: no toques del anatema, no toques de todo el botín que había quedado en Jericó. Sin embargo, Acán fue tentado por el pecado y en lugar de obedecer a Dios, tomó la decisión de tomar lingotes de oro, mantos babilónicos, y eso trajo un caos para la vida de Acán y para la vida de Israel. Debemos de entender, hermanos, y debemos de entender, pueblo del Señor, debemos de entender que buscar a Dios en batallas, buscar a Dios en oración, se tiene que hacer con manos limpias. No permitas que el pecado contamine tu vida de tal manera que estorbe la oración de los santos. No podemos darnos el lujo de perder esta batalla. Necesitamos orar, necesitamos consagrarnos. ¿Podremos consagrarnos en tiempo de crisis? Yo creo que sí. Hay muchos ejemplos en la Biblia que en tiempos de calamidad, en tiempos de crisis, algunos lograron meterse con Dios con todo su corazón, lograron buscar a Dios con toda su alma, con todo su ser, y a través de eso el Señor bendijo la vida de los creyentes. Yo quiero llevarlo a un pasaje que me llamó mucho la atención, porque en segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 25, hay un texto que da a entender que el Señor bendice, que el Señor recompensa las manos de los justos, las manos de los santos. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 25, dice: por lo cual, oiga, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Este pasaje, por favor, subráyelo ahí, guárdelo, porque nos da a entender, no se trata de lavarnos las manos físicamente, se trata de que nuestras manos sean limpias delante de Dios, nuestro accionar sea limpio. Y el versículo da con claridad, dice con claridad, que Dios recompensa conforme a la justicia y conforme a la limpieza de las manos. Dios bendice. Es una buena noche hoy para reflexionar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y si hay algo que debemos cambiar delante de Dios, llevarlo a la presencia de Dios diciéndole: Señor, limpia mis manos, yo quiero aprender a consagrarme para ti, quiero santificarme para ti. ¿Quién subirá?, decía David en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Número 1, el limpio de manos. Es el punto que acabamos de ver. Veamos un segundo punto hoy. Dice: limpio de manos y puro de corazón. Nuestro segundo punto es el hombre y la mujer de corazón puro. Cuando hablamos de corazón puro, podemos entender en la palabra que Dios examina la sinceridad, la lealtad y la fidelidad del corazón de cada uno de nosotros. Dios anda buscando hombres y mujeres fieles delante del Señor. Dios anda buscando gente que sea sincera delante del Dios de los cielos. Es por eso que hoy no solamente vamos a revisar nuestro accionar, sino que vamos a revisar la sinceridad de nuestro corazón. Es importante que usted note
Note que nuestro accionar debe de ser recto delante de Dios, pero también nuestros sentimientos. Uno de los sentimientos que más Dios ha pedido a nuestra vida es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es interesante que cuando decimos que el de corazón puro va a poder subir al altar de Dios, al monte de Dios, debemos reflexionar que nuestro corazón debe de ser un corazón sincero, un corazón fiel y un corazón lleno de amor por el Señor. Yo diría que esta noche y estos días que estamos atravesando están probando la fidelidad que usted y yo tenemos delante de Dios. Yo diría que todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor está probando nuestro amor delante de Dios. Está probando nuestra sinceridad delante del Señor. Es por eso que no debemos caer en el error, sobre todo hoy que no podemos asistir al templo, no podemos asistir al edificio. Cuidado que tu corazón no se enfríe. Cuidado que tu corazón no se vuelva frío. Cuidado. El diablo es experto en enfriar los corazones. Hermano, hay un sentimiento en mi corazón como seguramente lo hay en muchos creyentes. Es cierto, la iglesia no la hace el edificio, la iglesia la hacemos cada uno de nosotros. Pero está claro en la Biblia que cuando nos reunimos y congregamos para adorar a Dios, allí envía a Dios una bendición especial. El salmista lo dice con claridad: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí, dice el versículo 3, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Está claro que Dios bendice a la congregación de los santos. Está claro que cuando usted y yo nos reunimos para adorar, ahí envía Dios una unción especial. Sin embargo, ahora que estamos en casa, ahí está probando Dios tu fidelidad. Ahora que estás en casa, está probando Dios tu amor. Está probando Dios nuestra sinceridad delante del Señor. Quiero llevarlo a un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Y el texto es claro, no hay mucho que interpretar, no hay mucho que traducir. El texto habla con claridad. Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay tres cosas que quiero resaltar de lo que debe de haber en el corazón cuando nos acercamos al Señor. Número uno, sinceridad. Acerquémonos con corazón sincero. Eso es lo que pide Dios. Hoy, ahí en nuestros hogares, necesitamos tener un corazón sincero para agradar al Señor. Hoy más que nunca, Dios debe de ver en nuestro corazón la sinceridad y el deseo por buscar su rostro. No solo porque estamos pasando por crisis, sino porque Dios se merece toda gloria y toda honra. Él es digno de que nosotros le adoremos. Es por eso, hermano, que podemos acercarnos con corazón sincero. Y dice, en plena certidumbre de fe. Hermano, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con fe y purificados, dice, los corazones de mala conciencia. Recuerde que en el corazón es donde se guardan los sentimientos, nuestros sentimientos. Y es interesante que el Señor quiere
que nuestro corazón no esté lleno de mala conciencia, no esté lleno de resentimientos, como dijimos el día martes. Qué bueno es aprender a orar, pero a orar habiendo perdonado a todos los que nos han ofendido. La Biblia nos exhorta a que nos acerquemos a Dios con corazón puro y con corazón limpio delante del Señor. Ahora, hermano, todos nosotros somos llamados a que subamos al monte de Dios. Todos nosotros somos llamados a que subamos al lugar santo, donde podemos orar, donde podemos clamar, donde podemos buscar el rostro del Señor. Pero note, por favor, las condiciones que el salmista pone: el limpio de manos y el de corazón puro. Pero hay otro elemento que quiero tocar, y es la integridad del creyente. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, aparece un joven ahí, un joven que en la historia bíblica durante todos los tiempos ha servido de ejemplo de búsqueda de Dios, de adoración de Dios. Y nos dice el primer libro de Samuel 16, 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Este pasaje habla de David, el hijo de Isaí. Usted lo conoce. En la Biblia, uno de los grandes hombres que nos enseña a buscar a Dios, a adorar a Dios y cómo tocar el corazón del Señor. David nos enseña de una manera especial. No es un hombre perfecto. David cometió muchos errores y pecó contra Dios, pero tenía algo que lo hacía diferente. Y lo que tenía es, hermano, que amaba a Dios con todo su corazón, de tal manera que cuando fallaba y era reprendido por Dios, David estaba dispuesto a tornar su corazón para el Señor. Estaba dispuesto aún a recibir la disciplina de Dios. Estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y lo que Dios dijera. ¿Tuvo que ser disciplinado David? Sí. ¿Pecó David? Sí. Dios no lo oculta. Nunca oculta Dios el pecado de nadie. Lo sacó a luz. El mismo Señor sacó a luz el pecado de David. Pero siempre le dio la oportunidad de tornar su corazón delante de él. Es importante, hermano, que usted y yo veamos las características que David tenía. Es un hombre impresionante. Era un hombre que sabía tocar, era un hombre que era valiente, era vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso, y sobre todo, Jehová estaba con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios, en su grande misericordia, la integridad de un hombre o de una mujer no significa la perfección, no significa que es impecable. Lo que Dios está buscando es un corazón que permita que Dios trabaje en su vida y le forme su carácter como el carácter de Cristo. Esa es la integridad que usted y yo necesitamos. No necesitamos ser perfectos porque no podremos. Nosotros solos no podremos ser perfectos. Pero lo que sí podemos ser es ser un hombre y una mujer transformado por el Espíritu de Dios, moldeando y cambiando nuestro carácter al carácter de Jesucristo. Esos
Esos seres humanos, esos hombres y mujeres que permiten que Dios esté trabajando en su vida, esos son los que llegan al monte de Dios y logran tocar el corazón del Dios de los cielos. David, moldeado por Dios, tratado por Dios, era el que podía tocar el corazón. Tal es así que Dios mismo da testimonio de David diciendo: Dios se ha buscado un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. No perfectos, no impecables, pero hombres tratados por el Espíritu Santo y moldeados en nuestro carácter al carácter del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero invitarle esta noche que me acompañe a un versículo más. El ejemplo que acabo de poner de David para mí es suficiente, pero lo podemos ver en otros hombres, por supuesto. Pero vea este pasaje, por favor. Salmo capítulo 37, versículo 37. ¿Por qué es tan importante la integridad? ¿Por qué es tan importante que Dios moldee y forme nuestro carácter? Salmo capítulo 37, versículo 37 nos dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Oiga esto: el justo y el íntegro tendrán un final dichoso. El justo y el íntegro van a ser bendecidos por Dios. El justo y el íntegro van a ser bendecidos al final. La bendición de Dios siempre estará con ellos. Por eso necesitamos aprender a ser íntegros. Necesitamos limpiar nuestras acciones, que nuestras acciones sean limpias. Necesitamos que nuestro corazón sea puro, sea sincero, sea lleno de amor, lleno de fidelidad al Señor, pero también nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Usted ve en la palabra el carácter de Cristo y cómo el Señor, cada vez que iba a la presencia de Dios, encontraba a su Padre Celestial atendiéndolo y oyéndolo. Por supuesto, hay, diríamos, una sola excepción donde pareciera que el Señor no oyó la oración de Cristo, pero sí la oía. En el huerto del Getsemaní, cuando parecía que Cristo se había quedado solo. Nunca se quedó solo, pero era el plan de Dios. Era el plan de Dios para nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestros tiempos de crisis, aún nuestros tiempos de soledad, aún nuestros tiempos de dificultad son oídos por Dios y nos atiende. Pero a veces son parte del plan y por eso no sentimos que Dios nos oiga. Por eso a veces no sentimos que Dios está atento a nuestra oración, porque son parte del plan. Dios está moldeando nuestro carácter. Quizás hoy, en este tiempo que estamos viviendo, estamos orando y pidiendo: Señor, tu intervención rápida, y quizás no veas de inmediato la solución de Dios, pero Dios está trabajando. Oiga lo que voy a decir: Dios está trabajando en su pueblo en medio de esta crisis. Dios está trabajando en su pueblo en medio de esta crisis. Los que están firmes en el Señor necesitarán reafirmar su corazón delante de Dios. Los que estaban debilitados en su fe van a necesitar afirmar, y otros quizás sean rescatados a través de la misericordia de Dios en este tiempo de crisis. Eso yo lo creo, yo lo veo en la palabra. Dios siempre ha utilizado todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, siempre las ha utilizado para el bien de nuestra vida
y aún para el bien de la humanidad, para que puedan oír la voz del Señor. Yo creo que es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar en cómo estamos caminando en el Señor. Y si el Espíritu de Dios habla en nuestra vida, entonces empezar a caminar una vida de santidad. Hoy más que nunca necesitamos caminar en la santidad de Dios. Yo quiero terminar con un pasaje que leímos al principio, pero que me voy a centrar en el último verso, en el Salmo 24, versículo 3 al 5, pero voy a centrarme en el 5. Voy a leer los 3 versos, pero voy a centrarme en el último verso. Salmo 24, verso 3 al 5 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Oiga esta parte, esta es la que me interesa. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dios bendice al justo. Dios bendice al íntegro. Dios bendice al limpio de manos y al puro de corazón. Dios los bendice. Dios no se olvida de ellos. Dios no se olvida de aquellos que quieren vivir en rectitud y en la justicia de Dios. Si usted y yo queremos ver esa bendición, no nos apartemos del camino de Dios. No nos desviemos del camino de Dios, sino busquemos la integridad y busquemos la justicia delante del Dios de los cielos. Yo voy a invitarle ahí en su casa. Quiero invitarle a que incline un momento su rostro y si usted siente de Dios, ya sea arrodillarse o postrarse en el lugar donde se encuentra, yo quiero que levantemos un clamor delante de Dios para que el Señor, en medio de toda esta oscuridad, pueda guardar nuestro corazón, pueda guardar nuestra vida. En medio de toda esta situación, que usted y yo podamos buscar su rostro, buscar su presencia, y unámonos en un mismo sentir, pidiendo por todos, pidiendo su misericordia, pidiendo su favor, pidiendo por aquellos que ya fueron alcanzados por esta enfermedad, que Dios tenga misericordia. Aleluya. Incline su rostro, su corazón delante de Él y vengamos delante de su presencia. Y que el Dios de los cielos se pueda mover ahí en tu casa, ahí con tu familia. Únete con tu familia y empieza a orar y clamar junto con nosotros para presentar nuestra vida delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, declarándonos necesitados, declarándonos, Señor, que somos necesitados de ti, mi Dios. Y que aún en este tiempo de crisis y de necesidad, tú quieres que tengamos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sincero que te busque.
Señor, que podamos seguir siendo fieles aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de necesidad. Podamos seguir siendo fieles a ti y podamos correr al único refugio seguro que existe. Eres tú, Señor. Aunque el mundo y todas las ciudades estén convulsionadas, Señor, trae paz a tu pueblo. Trae paz a tu iglesia. Trae confianza y seguridad a todos los que buscamos tu rostro, Señor. Como tu palabra lo dice, Padre, tú cubrirás con tus alas nuestra vida de toda peste destructora, Señor. Padre, oramos por los hogares de los santos. Oramos por los hogares de tu iglesia, de las familias. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu manto de misericordia. Extiendas tus alas, Señor, y cubras la vida y las familias de toda tu iglesia, de todos los santos, Señor. Señor, guarda esta ciudad. Guarda, Señor, esta ciudad con tu mano poderosa. Aún, Señor, en medio de esta crisis, que nuestro corazón te pueda buscar tu rostro y tu presencia, porque solo en ti podemos estar seguros, Señor. En el nombre de Jesús, como tu palabra lo dice, Señor, envía tu ángel, Dios amado. Como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Defiende, Señor, a tu pueblo. Defiende tu iglesia. Defiende el corazón de tus hijos. Defiende, Señor, a las familias. Te pedimos, Padre, que afirmes el corazón de los creyentes, pero que también rescates a aquellos que no te conocen, Señor. Rescátalos con tu palabra. Rescátalos con tu presencia. Rescátalos con tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí en familia, Señor, que tu Espíritu Santo llegue hasta cada hogar y ministres esta noche el corazón de aquellos que están clamando, que están orando juntamente conmigo, Señor. Señor, llega tu Espíritu y ministrales paz, ministrales fortaleza, ministrales tu bendición, Señor. Tú bendices al justo, al íntegro. Señor, ministra de tu palabra y de tu bendición a cada uno, Señor. Creemos en ti, Señor, y confiamos en tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, fortalece la vida del que está débil, fortalécelo. El que está afligido, Señor, dale de tu fuerza. Y que podamos, Señor, creer que tú velas por nosotros y que tú estás, Señor,
delante de nosotros, guardándonos y cubriéndonos con tus alas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor. Oramos para que tu paz y tu bendición llegue a cada hogar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. No permitas que el miedo se apodere del alma ni del corazón de los creyentes. Señor, tu fuerza y tu valentía, como está escrito, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor ahí en tu casa, y aquí, mis hermanos, le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Amén y amén. Queremos cerrar este servicio virtual. Queremos cerrar recordándote que el día domingo tenemos nuestro siguiente servicio, pero también tenemos un día de ayuno y de oración. Quiero que te unas con nosotros. Vamos a ayunar desde temprano. Inicia este ayuno. Vamos a estarte enviando seguramente una lista de peticiones y de oraciones que vamos a estar poniendo delante del Dios de los cielos. Y te unas con nosotros a ayunar desde temprano, y vamos a estar cerrando como a eso de las 3 de la tarde. Vamos a tener un solo servicio a las 10:30 de la mañana el día domingo. Y quizás para terminar el ayuno, quizás hagamos una oración juntos. Está atento, por favor, porque quizás hagamos un pequeño video para que podamos orar y cerrar nuestro día de ayuno. No te quedes sin ayunar, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te guarde. El Señor te siga sosteniendo y bendiciendo. Un abrazo en el nombre de Jesús, y atento a todos los anuncios y avisos que te vamos a estar dando. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.